Buen día, mi nombre es Alejandra Rojas Malulanda, administradora ambiental, y mi compañera. Laura Sofía Martínez Filoniesa, ingeniera ambiental. El proyecto de nuestra investigación se titula Diseño de una herramienta digital para el seguimiento y cumplimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, de los aeropuertos adscritos a la Regional Centro Sur. Nuestro proyecto se desarrolló mediante una consultoría en la empresa Procontec Plus SAS para obtener el título de especialistas en evaluación ambiental de proyectos. Nuestro proyecto se desarrolló en la Regional Centro Sur de la Aeronáutica Civil, la cual cuenta con 13 aeropuertos adscritos, ubicados en Guaymaral, Paipa, Flandes, Mariquita, Chaparral, Ibagué, Neiva, Pitalito, Florencia, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Villagarzón y Leticia. Eh, En este proyecto se evidenció que no existe un seguimiento efectivo ni un cumplimiento adecuado de lo establecido en los programas que hacen parte del Plan de Gestión Integral de los Residuos en cada uno de los aeropuertos. La revisión realizada evidenció un proceso de cumplimiento de 51%. Como podemos observar en la tabla, los aeropuertos de Chaparral, Paipa y Pitalito presentan los porcentajes más bajos de cumplimiento. Esto se debe principalmente a la falta de personal encargado que se encargue de capacitar, de hacerle seguimiento al personal que se encarga como tal de la gestión integral de los residuos y también debido a la falta de compromiso ambiental que se genera. Ante estas falencias, se identifica la necesidad de una herramienta digital que permita monitorear, evaluar y fortalecer el cumplimiento de estos PEGIRs. Siendo así, Disculpa. generándose una facilitación del registro periódico de esta información, la cual puede ser visualizada en tiempo real y se puede utilizar para la toma de decisiones más adelante. Como antecedentes tenemos que, bueno, la Aerocivil es una entidad estatal que se encarga del control, la regulación y la seguridad de la aviación civil en Colombia. La Regional Centro Sur, como lo decía mi compañera, supervisa los aeropuertos que están en el Tolima, Boyacá, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas. El enfoque ambiental de la regional es fortalecer esa gestión ambiental, especialmente en el manejo de los residuos sólidos. Por eso, en el 2019, la empresa Aquaviva realizó un diagnóstico y elaboró esos programas de gestión integral de residuos sólidos y esos instrumentos de seguimiento para cada aeropuerto. En el año 2022 y 2023 se realizaron unas consultorías para ese seguimiento mediante la empresa Geosigma y Procontec. Geosigma lo realizó en el año 2022 y Procontec en el año 2023. Acá realizaban los monitoreos y ese seguimiento de cumplimiento. Nosotros nos basamos de la empresa Procontec del año 2023, que fue pues la base para este estudio. En la justificación, como lo decía Sofía, el seguimiento es insuficiente de estos PEGIRs en los aeropuertos, ¿sí? Lo que limita esa gestión ambiental y afecta el cumplimiento normativo de los indicadores y del resto, digamos, de la infraestructura. Una ausencia de esa herramienta de una herramienta digital dificulta ese acceso, la actualización, visualización del cumplimiento de los mismos PEGIRs. Los PEGIRs son clave para minimizar esos impactos ambientales y sanitarios, siguiendo como ejemplo los lineamientos aplicados en el aeropuerto El Dorado. ¿Sí? Sabemos que en el aeropuerto El Dorado se aplican estos PEGIRs, se llevan a cabo, hay un seguimiento eficiente, pero vemos que esa falencia en la regional centro-sur, esos aeropuertos son más pequeños a comparación del Dorado y vemos que esa gestión eficiente no se está realizando en estos aeropuertos. Por eso la propuesta de esta herramienta digital que nos
digamos, permitió hacer unos diagnósticos y revisar si se está llevando una trazabilidad de estos residuos y pues vimos que realmente nos está llevando. Ellos tienen los PEGIR formatos, pero realmente actualmente nos está llevando como debería ser. Entonces, esta solución que proponemos en este proyecto se alinea con esas recomendaciones de gestión integral y de procesos que nos recomiendan Hoyos y Minco. Bueno, como objetivo general, tenemos diseñar una herramienta digital para el seguimiento y cumplimiento de los planes de gestión integral de residuos sólidos, PEGIS, de los aeropuertos adscritos a la región del Centro-Sur. Como objetivos específicos, primero se planteó diagnosticar el estado actual del seguimiento y cumplimiento de los PEGIS de los aeropuertos adscritos a la región del Centro-Sur. Asimismo, revisar y estructurar los indicadores definidos en los PEGIR de los aeropuertos, seleccionando aquellos que permitan fortalecer el control y la trazabilidad de los residuos. Finalmente, establecer una herramienta digital que facilite la lectura de datos y el seguimiento al cumplimiento de los PEGIR. Nuestra metodología para este proyecto es, digamos, nuestro tipo de investigación corresponde a un estudio descriptivo con enfoque mixto, ya que tenemos la parte cuantitativa y cualitativa. La parte cuantitativa es porque hacemos el uso de indicadores y el resultado del cumplimiento de estos PEGIRs. Y cualitativa es porque hacemos esa revisión documental de cada uno de esos diagnósticos por aeropuerto. En nuestro diseño de investigación, nuestro diseño corresponde a que es no experimental, transversal y descriptivo. Entonces, es no experimental porque no se manipulan variables, sino que se observan y se analizan esas condiciones existentes en cada uno de los aeropuertos. Es transversal porque los datos se recolectan en un periodo de tiempo determinado, o sea, único, que es el año 2023. Y descriptivo porque el propósito es realizar el diagnóstico actual de esos PEGIRs mediante pues ese análisis de información secundaria y de caracterización de cada uno. Nuestra metodología, como vemos en la imagen, pues digamos que se basa mediante cada objetivo, como lo nombró mi compañera Sofía. Entonces, vemos, por ejemplo, para el primer objetivo, que es diagnosticar ese estado actual, ¿qué hacemos? Entonces, hicimos una revisión documental de programas, actas, formatos, para hacer una evaluación de una elaboración de una lista de chequeo para consolidar los datos por aeropuerto. Así es, hicimos una elaboración de unos cuadros comparativos para medir ese cumplimiento por cada programa y revisar ese porcentaje de cumplimiento y ver esas falencias de cada uno. Esto para poder seguir al cumplimiento del segundo objetivo. De acá hicimos una revisión y análisis de esos indicadores que existían en los formatos de esos PEGIRs ya establecidos. Seleccionamos y priorizamos esos indicadores clave para poder hacer una elaboración de una base de datos, que ya la vamos a ver pues más adelante, con esos indicadores que realmente fortalezcan y den como un control a la trazabilidad de la generación de esos residuos. Como último, de nuestro último objetivo, que es el diseño de esa herramienta, quisimos entonces diseñar y configurar una plantilla automatizada y lo hicimos por módulo, por cada programa, por cada aeropuerto, para así, digamos que con esa información de los objetivos anteriores, realizamos esa integración de esa base de datos, de indicadores y esos datos recolectados. Y como por último, pues digamos que hacemos esas pruebas de funcionamiento para garantizar que la plantilla automatizada esté, o sea, como que permita realmente centralizar todos esos datos y facilitar la generación de informes. Bueno, acá en esta tabla se muestra los instrumentos que se utilizaron para recolectar los datos y la técnica de aplicación. Por ejemplo, para el objetivo 1, el instrumento de recolección se basa en la revisión de documentos, como decía mi compañera, de programas de gestión, actas y formatos relacionados con el cumplimiento de los PEGIR. Como técnica, se utiliza una matriz de verificación tipo lista de chequeo para evaluar los elementos claves de la edición de los PEGIs en cada aeropuerto. Como resultado esperado, tenemos el diagnóstico del cumplimiento de los PEGIs. Para el objetivo 2, se basó en los indicadores definidos en el formato de implementación, seguimiento y evaluación de los PEGIs, asimismo con los datos consolidados por cada aeropuerto.
De acuerdo a esa información, se realizó la selección de los indicadores más relevantes que permitirían el fortalecer el control y la trazabilidad de la generación de los residuos. Como técnica, se consolidaron estos indicadores de cumplimiento en una base de datos para verificar cuáles se cumplían o cuáles eran más relevantes. Como resultado, tuvimos un conjunto de indicadores validados y priorizados, los cuales serán incorporados en la herramienta digital planteada. Como objetivo 3, la información obtenida en la base de datos, se realizó una estructuración de estos insumos para poderlo anexar a la herramienta. Como técnica, se utilizó diseñar y configurar los módulos de la herramienta digital mediante una plantilla automatizada en Excel. Como resultado esperado, tenemos el sistema de seguimiento y control de los PEGIRs, la cual es una base estandarizada en plantilla Excel. A continuación, se hablará sobre los resultados teniendo en cuenta cada objetivo. Para el caso del objetivo 1, el diagnóstico evidenció un cumplimiento promedio del 51% en los planes de gestión integral de residuos de los aeropuertos adscritos. Como podemos observar en la imagen, se genera un bajo cumplimiento de estos planes. Por ejemplo, digamos, en el caso de Paipa, se generó un porcentaje de cumplimiento de 34%. El más alto, que fue Ibagué, obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 65%. Las principales causas de estos incumplimientos o de este cumplimiento se debe a la falta de personal técnico en los aeropuertos que se encarguen de gestionar y de seguir este proceso de gestión integral de residuos, desde la generación pues hasta su disposición final. Asimismo, se genera insuficiencia de recursos físicos, como se había hablado inicialmente, los centros de acopio que no cumplen pues con la normativa. Asimismo, se genera una baja cuantificación o nula cuantificación de estos residuos debido a que pues la mayoría de los aeropuertos no cuentan con básculas para realizar el pesaje o cuantificación de estos residuos. En el caso tal de los aeropuertos que sí cuentan con básculas, como es el aeropuerto Benito Salas de Neiva y Cananguchal de Villagarzón, eh, no se encuentran activas debido a que pues, se encuentran dañadas. En el caso tal de los puntos ecológicos, como podemos observar en la tabla, se encuentra una diferencia pues en cada aeropuerto. Esto se debe a que no hay un indicador que nos diga que deben haber tantos puntos ecológicos por aeropuerto. Esto se debe a que pues depende del tamaño de cada aeropuerto. Esto coincide con Grismaldo 2020, quien señala que la falta de procedimientos de verificación y acompañamiento técnico genera incumplimientos y afecta la trazabilidad de estos residuos. En conclusión, el diagnóstico confirma que la falta de seguimiento sistemático limita la efectividad de la gestión de residuos en los aeropuertos de la Regional Centro-Sur. Como vemos los resultados relacionados con el objetivo número 2, que era revisar esos indicadores y como esa base de datos ya también con esos datos recolectados del objetivo número 1, entonces digamos que esos resultados nos muestran que aunque existen esos formatos de seguimiento en los aeropuertos, como decía mi compañera, no se diligencian de una forma constante, ni se le hace, digamos, un sistema de control. Puede ser que en unos aeropuertos cuenten con báscula, puede ser que en otros no, que estén averiadas. Entonces, ese tema del diligenciamiento de los formatos puede ser que sea con información errónea.
¿sí? Entonces, también esta revisión permitió seleccionar esos indicadores estratégicos para poder llevar la trazabilidad de residuos, el porcentaje de residuos aprovechables, si tenemos convenios con gestores autorizados, también pues la estructuración de esos indicadores, digamos que se convierte en una herramienta clave para la toma de decisiones y fortalecer el cumplimiento de los PEGIRs. En la siguiente imagen vamos a ver uno de los ejemplos que, digamos, nosotros como pues proyecto de investigación sugerimos para poder hacer la plantilla. Entonces, por cada programa, digamos que formulamos unos indicadores y sugerimos una periodicidad y unas metas. Esto en relación a la revisión que hicimos desde el objetivo 1 y 2, digamos desde ese cumplimiento de esos PEGIRs y ese cumplimiento de los indicadores. Esto ya lo veremos reflejado en la plantilla que es del objetivo número 3. Como ejemplo, podemos ver para el programa de aprovechamiento, ¿qué nombre indicador es el convenios de aprovechamiento? Nuestra fórmula sería el número de convenios firmados sobre el número de convenios requeridos. Nuestra meta sería mínimo un convenio por aeropuerto. Eso sería lo mínimo que debería haber y la medición debería ser anual. Trimestral, por ejemplo, las capacitaciones que se realizan, sí debería pues un seguimiento, digamos, trimestral, digamos, un poco más seguido que el anual, porque el tema de capacitación es una de las partes más importantes para esta gestión. Acá como resultados en el objetivo número 3, entonces, pues identificamos realmente esa necesidad de sistematizar esa información para centralizarla, para facilitar esa lectura de datos que nos permita ver digamos, esa generación en tiempo real. ¿Sí? Estos resultados también coinciden con Cardona Merín, que ellos destacan que la digitalización mejora la eficiencia operativa, aumenta la transparencia y, como decíamos, reduce esos errores que también se pueden generar en el diligenciamiento. Esta herramienta desarrollada, disculpen, representa un avance significativo para la gestión ambiental de los aeropuertos de la regional Centro-Sur, ¿sí? Como les decíamos anteriormente, esos aeropuertos como son pequeños, tal vez no se les hace ese seguimiento que debería hacerse, pero con una herramienta de estas sería un avance significativo. Entonces mejoraríamos el control, el monitoreo continuo y como el cumplimiento de esos objetivos realmente que se trazaron en esos PGIRs. Como vemos acá la imagen, vamos a hacer una demostración del funcionamiento de la plantilla que se desarrolló. Nuestra plantilla se llama plantilla del seguimiento de los PEGIRs. Acá estamos viendo mm, todos los programas, ¿sí? Que es el seguimiento de generación de residuos, minimización, aprovechamiento, almacenamiento. Esta herramienta se creó mediante unos vínculos para que sea interactiva, para que no sea pues muy plano, ¿sí? Como tal vez en un documento, en un impreso. Entonces la tratamos de hacer así, pues muy interactiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo, nos vamos a ir al programa de minimización y prevención, le vamos a dar clic. La idea es que el gerente de cada aeropuerto va a ser el responsable del diligenciamiento de esto. En la aeronáutica hay un supervisor de esa regional que tendría acceso a este consolidado de generación de residuos. Entonces, yo como, por ejemplo, como gerente, voy a hacer este ejemplo. Entro al programa, minimización y prevención. Acá tenemos la tabla. Vamos a hacer acá un ejemplo. Yo voy a entrar, voy a seleccionar Benito Salas. Automáticamente él me lleva a la ciudad de Neiva, de Neiva Huila, yo voy acá a diligenciar, pues estos, eh, digamos, hoy tengo 85 personas en el trimestre, porque como les decía, el tema de las capacitaciones sería trimestral, lo hicimos de enero a marzo, nuestra fecha, tema de capacitación, ¿qué vimos en nuestro tema de capacitación? Temas aprovechables, pero nuestros asistentes de 85 fueron 80. Nuestro indicador, este está ya automatizado, nos indica que tenemos un cumplimiento de el 94%. Nuestro indicador dice que tiene que ser el 100%. Si lo ponemos con el 85, cumpliríamos, ya que todo el personal pues debería de asistir a las capacitaciones. Tenemos la empresa, digamos que esto sería para el informe del seguimiento. ¿Qué empresa tenemos? Aseo. ¿Qué fecha del seguimiento lo realizamos? Si cumplió o no. Cada vez que yo le doy a agregar,
Acá me está agregando entonces, pues, toda la base de datos. Esto se ve en la, pues, digamos que esta sería la base de datos y acá agregamos la información. Volveremos al inicio. Si nos vamos a residuos peligrosos, efectivamente sería lo mismo. Seleccionamos el aeropuerto, Mariquita, contamos con un contenedor, sí. Si decimos que uno, de una vez nos va a decir que cumplimos. Si le decimos que no, tendríamos 0 contenedores y no cumpliríamos agregar nuestra base de datos. Así sería para todos los programas, residuos de RCD. Acá, este es uno de los más importantes, que es el seguimiento y generación de residuos. Igualmente, nos vamos a Benito Salas, Cananguchal, Villa Garzón, qué fecha, qué tipo de residuos generamos, no aprovechables. Acá serían no aprovechables, qué cantidad generamos, eh, 90 kilos. Con gestor autorizado, sí, empresa, acá igual eso lo podemos cambiar y le vamos a dar agregar. ¿Qué sería nuestra base de datos? Disculpen, acá me equivoqué, acá sería 10, acá nuestro número, nosotros lo digitamos, 11, acá lo agregaríamos. Volvemos al inicio. Queríamos mostrarles que todo esto lo generamos mediante una base de datos que la podemos ver en el siguiente. Ya los vamos acá a evidenciar. Acá nos vamos en avanzados. En la presentación vamos a mostrar nuestras pestañas. La idea es que cuando se presente, pues no veamos las pestañas, pero acá creamos, pues acá ya están todas las pestañas por tipo de residuos. Acá vamos a ver la base de datos que pues fue donde creamos por aeropuerto, ciudad, tipo de residuos, los residuos que se generaban según los formatos pues revisados, todo ese trabajo que se hizo. De acá sacamos toda la información acá están todos los indicadores para pues poder generar este tema. Entonces, ya para el supervisor, digamos que disculpen, tenemos ya todo esto diligenciado, que esto sería parte del los gerentes. Yo como supervisor de la regional, yo voy acá, pues estoy haciendo eso para demostrar, digamos, el funcionamiento, pero la idea es que esto pues ya esté como se los mostramos al inicio. Disculpen, acá en presentación no mostramos las pestañas. Entonces yo como supervisor me voy al consolidado de la generación de los residuos. Quiero ver cómo van los aeropuertos en el tema de generación de residuos. Acá tengo digamos que por aeropuerto y tipo de residuo. Yo, por ejemplo, quiero ver en residuos aprovechables quiénes han generado. Entonces, el aeropuerto José Celestino Mutis, desde Mariquita y Santiago Vila, que es el de Flandes. Acá yo ya, digamos que entro a jugar con la información que requiera. Quiero verlo por cada tipo de residuos. Acá solamente el Juan José Rondón, que es el que ha generado. Si no, pues borro la información. Quiero ver todos los aeropuertos o el que desee. Acá también, digamos que se puede ver, por ejemplo, quiero ver por gestor autorizado qué tipo de residuos tengo con gestores autorizados. Entonces, en el José Celestino Mutis sí lo tengo con gestor autorizado, ese tipo de residuos aprovechables. Puedo ya jugar, digamos, con este tema, si lo quiero ver por fecha, por meses o por tipo, digamos, de empresa. Acá como en la parte final, nosotros, digamos que sugerimos estos indicadores, ¿sí? Que es el porcentaje de residuos aprovechables, porcentaje de residuos orgánicos, para ver realmente qué se está haciendo con estos residuos. Como decíamos, una de las recomendaciones es los gestores o esos convenios que se crean. Acá vemos, digamos, un cumplimiento general de todos los aeropuertos. Entonces, esto está basado, pues, digamos, con los indicadores o con la información que tenemos en estas tablas dinámicas. Vamos con un 50%, pues con esa, digamos, con esa base de datos que tenemos pequeña que incluimos para el ejercicio, un 50% en el residuo aprovechables, sobre el 19% en orgánicos y el porcentaje, digamos, de RCD es lo que se reutiliza acá. Estos son los como que sugerimos. Como les decía, esta pestaña o esta información es para el supervisor para que revise. Ya si queremos ver cumplimiento o no, nos vamos ya a las pestañas, digamos, eh, generales. Esta es nuestra presentación. Igual va a estar, digamos, acá adjunto en este documento para que puedan verlo y trabajar en él.
Bueno, entonces la discusión es, como decíamos, aunque existen estos PEGIRs en los aeropuertos, estos documentos, hemos recalcado este tema, su cumplimiento es, pues digamos que solo el 51%, o sea, casi solo la mitad del 100%. Evidenciamos las limitaciones en la infraestructura, en la gestión operativa, infraestructura, como decían, puntos ecológicos están deteriorados, no cuentan con los colores que deben ser, se utilizan otros colores, los centros de acopio, como lo decía mi compañera Sofía, realmente no cuentan, tal vez no tienen las básculas, la señalización, digamos que el que sí lo tiene no tiene, digamos, como, eh, no sé, el control de vectores, entonces digamos que hay una deficiencia y en ese seguimiento. También se identificó la ausencia como de esos registros estandarizados y actualizados, lo que afecta a la trazabilidad. Como les decíamos, pueden ser que en algunos aeropuertos sí diligencian información, pueden ser que en otros no, y no hay ese seguimiento de un personal para que diga si van bien, no van bien, o que haga ese acompañamiento, la falta de control de evidencia, disculpen, la falta de ese control, pues evidencia efectivamente la necesidad de esta herramienta, ¿sí? Que nos ayuda a organizar y a facilitar ese seguimiento. Como les decía, es muy importante que haya un personal capacitado, que exista ese acompañamiento siempre continuo, porque digamos de nada sirve tener eso en el papel, tener el PEGIRS documentado, pero si realmente no se le hace un seguimiento de acompañamiento, pues no estamos cumpliendo. Bueno, como conclusiones, perdón, tenemos una implementación parcial de los PEGIRs, debido pues a que hay una ausencia de un responsable que colabore o lidere estos servicios. Asimismo, hace falta que se realice un seguimiento adecuado a esta gestión de residuos, tanto desde el tema de cuantificación como en el tema de disposición final, recuperación, tratamiento y demás. Eh, Se observa una deficiencia en la infraestructura y recursos, como ya lo habíamos dicho inicialmente, en temas de puntos ecológicos, centros de acopio, básculas, entre otras cosas, lo cual limita un adecuado manejo y control de los residuos. De igual forma, hay un incumplimiento normativo, eh, principalmente en el código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019, ya que los aeropuertos no cuentan con los colores establecidos en esta resolución, los cuales serían caneca blanca para los residuos aprovechables, caneca negra para los residuos no aprovechables, caneca roja para peligrosos y caneca verde para orgánicos. Eh, de igual forma, hay una falta de registros y trazabilidad en los registros, ya que no se diligencian adecuadamente estos formatos, lo cual dificulta llevar una trazabilidad en tiempo real de estos residuos que se generan. Y hay poca articulación y acompañamiento al personal. Para finalizar, nuestras recomendaciones son, pues, designar un líder ambiental en cada aeropuerto para realizar ese seguimiento continuo al PEGIRS y acompañar ese personal operativo, ya que este personal operativo, digamos que tiene toda la disposición, pero pues sí falta este acompañamiento. Tal vez no sé si no se pone un líder ambiental para cada de pronto aeropuerto, sí que se asigne para la regional, que haga unas visitas mensuales y haga ese seguimiento. Mejorar totalmente la infraestructura para la gestión de residuos o digamos que hacerle ese mantenimiento o ese seguimiento, digamos si hay unos aeropuertos que cuentan con ese punto, esos centros de acopio que tienen pues algunos elementos, complementarlos, ¿sí? Como decía mi compañera, pues totalmente cumplimiento en la resolución 2184 con el código de colores. Adquirir es lo más importante, uno de los puntos más importantes es adquirir e instalar esas básculas operativas para poder así llevar pues el control de la generación, porque si no lo tenemos, pues no podemos hacer este seguimiento en la plantilla, no podemos llevar como ese diligenciamiento de los formatos, o sea,
digamos que a partir de ahí no estaríamos cumpliendo con, pues, con casi yo creo que el 50% de los, pues, de esos PEGIRs. Fortalecer la documentación y la trazabilidad, asegurando que esos registros, digamos que estén organizados, o sea, y todo eso también se basa de ese líder ambiental que pueda como revisar, llevar la trazabilidad de esto y pues digamos que establecer como esos convenios con los gestores autorizados para digamos el tema ahorita de la economía circular para poder digamos como aprovechar esos residuos, hacerle digamos un seguimiento y que se le dé una disposición adecuada y pues las recomendaciones, capacitación y digamos la aplicación de nuestra plantilla. Como tal, acá vemos la bibliografía que utilizamos para nuestra presentación y pues agradecemos su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.